Definición del tipo de investigación a realizar. Los autores clasifican los tipos de investigación en 3: estudios exploratorios, descriptivos y explicativos. Sin embargo, para evitar algunas confusiones, en el libro se adopta la clasificación de Danke, quien los divide en exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y ordinariamente anteceden a los otros 3 tipos. Los estudios descriptivos, por lo general, fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos. Una investigación puede iniciarse como exploratoria, después ser descriptiva y correlacional, y terminar como explicativa. ¿En qué consisten los estudios exploratorios? Los estudios exploratorios se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Estudios exploratorios. Explorar algo poco investigado o desconocido. En pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos. Por lo general, determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de investigaciones posteriores más rigurosas. ¿En qué consisten los estudios descriptivos? El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para así describir lo que se investiga. Ejemplo, un censo nacional de población es un estudio descriptivo. Su objetivo es medir una serie de características de un país en un determinado momento. Aspectos de la vivienda, número de cuartos y pisos, si cuenta o no con energía eléctrica y agua entubada, número de paredes, combustible utilizado. En este caso, el investigador elige una serie de conceptos a medir que también se denominarán variables y que se refieren a conceptos que pueden adquirir diversos valores y medirse. Los mide y los resultados le sirven para describir el fenómeno de interés. Así como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en descubrir, los descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible. Los estudios descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de predicciones, aunque sean rudimentarias. Por ejemplo, si obtenemos información descriptiva del uso que hace de la televisión un grupo característico de niños de aproximadamente 9 años que diariamente le dedica 3 horas 30 a ver la televisión y nos encontramos por casualidad con uno de ellos, podemos predecir el número de minutos probables que este chico dedica a ver la televisión a diario. ¿En qué consisten los estudios correlacionales? Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación tales como: ¿a mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación respecto a las tareas laborales? ¿Los niños que dedican cotidianamente más tiempo a ver la televisión tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven diariamente televisión? ¿Los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación poseen mayor inteligencia que los campesinos que la adoptan después? Es decir, en este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que existía entre dos o más conceptos o variables. Por ejemplo, correlacionar el tiempo dedicado a estudiar para un examen de estadística con la calificación obtenida en él. En este caso, se mide en un grupo de estudiantes cuánto dedica cada uno de ellos a estudiar para el examen y también se obtienen sus calificaciones en el examen. De esta forma, se establece la relación que hay entre las variables.
¿En qué consisten los estudios explicativos? Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Por ejemplo, dar a conocer las intenciones del electorado es una actividad descriptiva. Uno de los ejemplos. En las elecciones primarias presidenciales, la actual presidenta y candidata obtuvo el 50% de los votos de todo el país. Un estudio explicativo sería intentar explicar por qué obtuvo tantos votos. A su vez, se trata de relacionar dichas intenciones de voto con conceptos como edad y sexo de los votantes, magnitud del esfuerzo propagandístico en los medios y los resultados de la elección anterior. ¿Una investigación puede incluir elementos de los diferentes tipos de estudio? Algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Aunque un estudio sea esencialmente exploratorio, contendrá elementos descriptivos o bien un estudio correlacional incluirá elementos descriptivos y lo mismo ocurre con cada una de las clases de estudios. Una investigación puede iniciarse como exploratoria o descriptiva y después llegar a ser correlacional y aún explicativa. El estudio, aunque no puede situarse únicamente en alguno de los tipos citados, sino caracterizarse como tal, se inicia como exploratorio, para después ser descriptivo, correlacional y explicativo. ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? En primer término, la literatura nos puede revelar que no hay antecedentes. En segundo término, la literatura nos puede revelar que hay estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables. En estos casos, nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva. En tercer término, la literatura nos puede revelar la existencia de una o varias relaciones entre conceptos o variables. Por ejemplo, si queremos analizar la relación entre la productividad y la satisfacción laboral de ciertos trabajadores de determinadas empresas, y si hay estudios al respecto, la investigación podrá iniciarse como correlativa. En cuarto término, la literatura nos puede revelar que existe una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. En estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo. Por otra parte, el enfoque que el investigador le dé a su estudio determina cómo se iniciará este. Si un investigador piensa en realizar un estudio sobre un tema ya estudiado previamente, pero dándole un enfoque diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. ¿Cuál de los 4 tipos de estudio es el mejor? Los 4 tipos de investigación son igualmente válidos e importantes. Todos han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. En este sentido, un estudiante no debe preocuparse si su estudio va a ser o iniciarse como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Debe preocuparse por hacerlo bien y contribuir al conocimiento de un fenómeno. El que la investigación sea de un tipo u otro o incluya elementos de uno o más de estos depende de cómo se plantee el problema de investigación. La investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule. Es decir, no decimos a priori, voy a llevar a cabo un estudio exploratorio descriptivo, sino que primero planteamos el problema y revisamos la literatura y después analizamos si la investigación va a ser de una u otra clase. Para finalizar, nos resta preguntarles, ¿entendieron nuestra explicación? Entonces, a investigar se ha dicho. El Akibala, el Azababa, hola Yesula.